todos. Pues hoy llegamos al último tema de este bloque de enseñanza que hemos estado teniendo por este tiempo. Gracias a Dios que nos ha permitido conocer un poco más a través de todos estos temas. Yo no sé ustedes, les puedo preguntar si después de todo esto que hemos aprendido a través de todo lo que escuchamos en estas semanas, algo ha cambiado en ustedes. Les digo por esto, en mí, en realidad, me ha enseñado a apreciar más mi iglesia, a apreciar más aquello que hago, a pedirle mucho más a Dios que me dé más gracia, que me dé toda la libertad que el Espíritu de Dios me pueda dar para que yo pueda llevar a cabo la labor que a mí me corresponde como miembro o como parte de este cuerpo. Esta enseñanza y toda la enseñanza que viene de parte de las Escrituras nos lleva a tener una mayor conciencia de responsabilidad y compromiso. Un compromiso que es primeramente con Dios y una responsabilidad que tenemos para la iglesia. Tenemos una responsabilidad tremenda porque sabemos que a todos Dios nos ha dado por lo menos un don, por lo menos uno, que no es poco, y mucho menos si aprendemos a manejarlo acorde a como el Espíritu nos quiere enseñar y hacia donde Él nos quiera llevar. Y no nada más eso, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades. Si muchos todavía no hemos descubierto nuestro don, no tenemos excusa para no servir, para no ser parte de la vida activa de la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos algo muy pequeño que el Señor nos haya dado para poder hacer, esa pequeña cosa, esa pequeña habilidad que Dios nos pueda haber dado, hace falta aquí en la iglesia, se complementa en las necesidades que hay dentro de ella. Entonces, es muy importante la manera en que aprendemos a ver la iglesia. No sé si recuerdan, habemos bastantes aquí que alguna vez nos enseñaron sobre cómo cambia, usaban una palabra, la cosmovisión, en los hijos de Dios. La forma en que aprendemos a ver el mundo, la vida, todo lo que nos rodea, a través de conocer cada vez más al Señor. Entonces, terminamos con este tema. Dice Isaías 42, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Y ahí sigue, ¿no? Ni mi alabanza a imágenes talladas y todo eso. Y hay otra porción que dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la victoria, la gloria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. ¿A dónde nos lleva esto? A que solamente Dios merece toda gloria. El más alto propósito del plan de salvación de Dios en Cristo no es más que su propia gloria. Todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de ella, ha sido creado para la gloria de Dios. Y el hombre, corona de su creación, ha sido llamado para conocer a Dios, para amarle con todo su ser y manifestar en su vida esa obra transformadora del Espíritu que da testimonio de un Dios que es supremamente glorioso. Así es de que el fin supremo del hombre es vivir en esta tierra para glorificar a Dios con su vida. Y su palabra es el medio por el cual Él se revela al hombre. Aprendemos a conocerle y amarle. Aprendemos cómo es la forma en que debemos vivir la vida cristiana, para honrarle a Él, para llevar gloria a su nombre, a través
de desarrollar el fruto del Espíritu cuando en obediencia nos unimos como iglesia para ser uno solo en Cristo, amando y sirviendo con todo el corazón, centrados en cumplir sus propósitos, porque es su iglesia mediante la cual glorificamos a Dios, siendo luminarias en medio de un mundo que vive en tinieblas. Dios eligió a su iglesia para que su gloria resplandeciera a través de ella. Así es que por eso la vida de la iglesia es tan importante. ¿Por qué? Porque ella es la que da testimonio del Dios vivo, que transforma vidas y que se deleita en salvar pecadores a través de su Hijo. Por lo tanto, debemos conocer las Escrituras. Ellas deben de ser nuestra máxima fuente de autoridad. Y digo deben ser, en sí, la palabra de Dios es la máxima fuente de autoridad. Pero aún nosotros que somos sus hijos muchas veces batallamos en aceptarla como autoridad nuestra. ¿Estoy en lo cierto? Sin embargo, Jesús mismo tuvo como la más alta prioridad su fidelidad y obediencia a la palabra. A pesar de sí mismo en su fragilidad humana, Jesucristo pasó hambres, vivió una vida de sacrificio, se mantuvo en humildad que lo llevó a desechar toda tentación. ¿Recuerdan cuando Satanás lo tentó? Y sin embargo, decía ahorita, su más alta prioridad fue la fidelidad y obediencia a las Escrituras. ¿Cómo le contestó a Satanás? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando estudiamos la Biblia, Dios nos habla a través de ella y sus verdades tienen la capacidad para transformar el corazón del hombre. A través de las Escrituras se da un encuentro entre el creyente y el Dios vivo. Leyendo a Martín Lutero, él se refirió a las Escrituras cuando tuvo que defender su fe delante de un grupo de personas que lo acusaban. Y él mismo declaró, yo no puedo hablar otra cosa, no puedo cambiar mi vida, porque mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, todos la conocemos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué queremos decir cuando mencionamos esta parte, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto? Nosotros podríamos irnos también a una porción de las Escrituras en Hebreos, donde declara de una manera bien suave cuál es el hombre perfecto. Y en así resumidas cuentas dice que el hombre de Dios debe de estar capacitado o entrenado para discernir entre el bien y el mal y para llevar a cabo toda obra que agrada a Dios. Bueno, en la Escritura dice que es cuando habla de cómo los niños, los bebés espirituales toman lechita y el alimento sólido es para los ¿qué? Exactamente, para los que ya están ejercitados en el conocimiento, ¿no? Entonces, el hombre perfecto es aquel que a partir de conocer las Escrituras, a partir de tener una comunión con su Señor, que es tan importante, a partir de pasar tiempo en oración, a partir de ser parte de su iglesia, o sea, a partir de todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado,
se ejercita en el discernimiento de todo aquello que es correcto delante de Dios o lo que está bien y todo aquello que viene de otra parte, ¿no? Ay, perdón. Y asimismo nosotros también somos cautivados por la palabra de Dios. Y a nivel iglesia, la sana doctrina sirve para la vida de la iglesia, que ese es nuestro tema, ¿no? Como iglesia, somos enseñados, somos dirigidos, somos purificados por su palabra. Y cuando hablamos de que somos purificados, estamos hablando de cómo, a través de estar conociendo más y más su palabra, sabemos que para vivir una vida en santidad tenemos que ir apartándonos de toda forma de pecar, de toda forma de pecado, ¿no? De toda forma de mal, de todo aquello que nos tienta para caer en pecado, de todo aquello que es contrario a Dios, que viene a ser desobediencia, pero que también, mientras más vamos conociendo a Dios, nos vamos dando cuenta de cómo no es solamente el hecho de que, híjole, fui desobediente y ya. No, el corazón de Dios sufre cuando uno de sus hijos decide por el camino que lleva a hacer otras cosas que no van acorde a la vida que Él diseñó para sus hijos. Entonces debemos de pensar más en función de cómo lastimamos a Dios. Es como pensar en nuestro Padre terrenal, como hijos, cómo lo lastimamos, cómo lo hacemos sentir. Mucho más el Señor que nos creó y que luego nos atrajo hacia sí y nos llamó hijos, nos hizo entrar en su familia y luego nos agregó a su iglesia. O sea, con mucha mayor razón, Él nos ama de una manera tan perfecta que lo único que nos ha dado es todo un manual para que nosotros aprendamos a vivir la vida que concierne a los hijos de Dios, la vida que solamente es una vida de bien y de bendición y que glorifica a Dios con ella. Entonces, esta es la verdad de Dios y cumplirá sus propósitos en nosotros. Toda ella es la sana doctrina que necesitamos para la vida y en este caso para la vida de la iglesia en donde crecemos y maduramos. Dice Isaías 55, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para lo cual la envié. Entonces, Dios ha designado a su iglesia para ser portadora de la palabra y mensajera del evangelio. Una de las razones principales de aprender y enseñar doctrina sana es porque la palabra de Dios debe mantenerse pura en su enseñanza y clara en su interpretación. Ella es la única fuente con autoridad, ya lo habíamos dicho ahorita, que tiene la capacidad o el poder de transformar vidas, esas vidas que hasta este día se encuentran sin Dios. Y la iglesia necesita de esa doctrina sana para que pueda ser luz verdadera y conduzca por el camino de la salvación a aquellos que estarán listos al escucharla y vengan a los pies de Cristo. Así en esa fe debemos de aprender a caminar, creyendo siempre que el Señor va a respaldar su palabra, pero siempre que llevemos una enseñanza a otras personas, recuerden, no se trata de, es que es lo que yo pienso, es lo que yo creo. No, la palabra de Dios, para que haga su función de dar vida donde solamente hay muerte, donde hay tinieblas, tiene que ser llevada de manera fiel. Aunque te suene dura, aunque te suene fuerte, aunque pienses que puedas ofender, lastimar, aunque pienses que te van a hacer mala cara, aunque se vuelvan tus enemigos, no importa.
La palabra cumplirá su propósito para lo cual fue enviada. Y el Señor ya tiene preparada a la gente, esperando nada más que uno sea fiel para ir y llevar la palabra que necesite ese corazón. Voy a irme más rapidito, ¿no? Es que son largas las lecciones. Así que la meta de todo creyente debe de ser una vida totalmente enfocada en Dios. No sé si recuerdan en el primer tema hablábamos sobre cómo la sana doctrina es como, por decirle así, el mapa de carreteras de Dios para la vida cristiana. Dios nos ha dado un mapa con caminos trazados para vivir nuestra vida cristiana y se llama la sana doctrina o las escrituras, la Biblia, como ustedes quieran decirle. Dios mismo diseña el camino por donde nos quiere llevar y también nos da las herramientas necesarias equipándonos para el camino. Ella es nuestro mapa y es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119. ¿Y por qué la analogía de un mapa? Bueno, los mapas cumplen con un propósito muy práctico. Te ayudan a llegar a donde quieres ir. Si tienes un buen mapa y sentido de la ubicación, va a ser difícil que te pierdas. Puede que no sepas qué es lo siguiente que tengas que hacer en el camino, pero no estás perdido. Sabes exactamente dónde estás y hacia dónde debes de llegar. Así que la sana doctrina cumple con un propósito muy útil. Sirve para llevar a la práctica nuestra vida cristiana. Ella nos da instrucciones que nos enseñan a vivir cada día. Esa enseñanza que aplicamos en cada circunstancia o cada área, ya sea sencilla o difícil. Si conocemos las instrucciones, tomaremos decisiones acertadas. No te preocupes. Vamos a hacer una analogía. Así como los médicos, ¿cuántas veces tienen que tomar decisiones complicadas en plazos muy cortos y con vidas de pacientes en juego? Pero lo que permite a un buen médico tomar decisiones sabias es un extenso conocimiento del cuerpo humano. No puedes saber que el corazón está fallando si no sabes qué es ese órgano y cómo debería funcionar. En cierto modo, la vida cristiana no es tan diferente. Muchas veces debemos tomar decisiones complicadas al momento, a veces con muchas cosas en juego. Y al igual que en la práctica de la medicina, no hay fórmula fácil para algunas de esas decisiones. Por tanto, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento profundo. Y las bases para esa sabiduría, así como las bases de un buen médico, descansan en una sólida roca de conocimiento. El conocimiento de las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Todo lo que el Señor nos ha revelado es suficiente para ser salvos y para vivir una vida que le agrade a Él. Como dice en 2 de Pedro, pues en su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un ejemplo, la Escritura no nos dice cómo hacer una operación de corazón, ¿verdad? Pero sí pone al descubierto los deseos engañosos y las intenciones de todos los corazones de los hombres. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, perdón. Sí, ¿verdad? Ok. Estoy resumiendo por el tiempo. Entonces, la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que quede oculto a los ojos de Dios. Por otro lado, las Escrituras tampoco nos dicen cómo ir de un lugar a otro, ¿verdad? Pero sí nos dice algo muy importante: cómo andar sabiamente en el camino del Señor. Colosenses 4:5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Bueno, otro punto. La vida cristiana no es para vivirse en independencia. Dice
el escritor de este material que cuando era niño su deporte favorito era el surf. Le parecía muy divertido meterse al mar y surfear con otros. Pero surfear es algo que se hace en lo individual. No se puede considerar un deporte de equipo. Tú te subes a tu tabla y te vas solo, ¿verdad? A sortear las olas. Bueno, muchos creyentes tratan su cristianismo como el surf. Lo viven de manera individual. Yo oro, yo hablo con Dios, yo estudio, yo esto, yo lo otro. Pues sí, pero no fuimos diseñados para vivir por allá en un desierto o apartados en una isla. Para nada. Las escrituras enseñan que el cristianismo debe vivirse en equipo. En este caso, en una iglesia donde el Señor nos ha agregado. Convertirse en creyente significa ser añadido a la iglesia. Como dice Hechos 2:41, que los que creían iban siendo añadidos. La iglesia estaba siendo formada y creciendo cada día, ¿no? También el hecho de ser bautizados significa que estamos siendo bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos forman parte de esa decisión que hemos hecho, de esa decisión de fe, de esa obediencia de ir al bautismo para confirmar la fe gracias a la que ahora soy salvo, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios, dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, pues el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así es que venir a Cristo por fe significa ser traído cerca, no solo de Dios, sino del pueblo de Dios, de su iglesia. Dice Efesios 2:17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Clamar a Dios como Padre y obedecerle significa tener a los demás creyentes como nuestros hermanos y hermanas. Dice en Mateo 12, mientras él aún estaba hablando a la multitud, hablando de Cristo, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De manera contundente, todo aquel que vive bajo obediencia a Dios se considera como hermano de Cristo, como hijo de Dios. Qué maravilloso privilegio. A veces nos acostumbramos a escuchar todo eso y ya no hace eco, ya no afecta, ya no impacta. Pero yo no sé, o sea, yo me pongo a leer y me gusta ponerme a pensar, a meditar, a imaginar. Es algo increíble, es algo que no se puede entender con la mente. El hecho de que yo estoy dentro de la familia de Dios. El Señor me consideró para hacerme su hija. Me dio hermanos, me dio una familia en la iglesia aquí en la tierra y luego nos va a llevar para conocer allá su reino celestial y estar con Él por siempre. O sea, es algo que pues sobrepasa totalmente. Es algo que debe de maravillarnos cada día, como debe maravillarnos el hecho de predicarnos a nosotros cada día el Evangelio. Cada día, todas las mañanas, predícate el Evangelio porque te aseguro que ya se te olvidó. Si no haces la disciplina de estarte predicando a ti mismo, va a pasar un día y va a ser un día muerto, como si nada, porque muchas veces no te vas a acordar de para quién estás viviendo.
¿Y para qué estás viviendo? ¿Qué propósito tenemos aquí en la tierra para vivir? ¿Cómo? Glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio donde quiera que estamos y con nuestro trabajo o servicio aquí en la iglesia. El servicio que desempeñamos aquí en nuestra iglesia debe de ser un servicio en amor y con amor y por amor. Todo lo que hagamos debe de ser por el amor a Dios primero y porque el Señor ya puso ese amor en nosotros para que podamos dar amor hacia los demás, hacer todo con amor. El crecimiento como creyente es definido en términos colectivos, no en la soledad de nuestra conversión. ¿Cómo podríamos desarrollar el fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan lo que hablábamos la otra vez? O sea, ¿cómo puedo yo aprender el área de la paciencia si no hay quien me impaciente? Si no hay una hermana, un hermano que sea difícil, que me cause impaciencia, desespero y todas esas cosas. Bueno, aquí no hay, pero pudiera haber, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ejercitarme en la generosidad? Pues ¿a quién le doy? ¿O en dónde veo la necesidad si no hay nadie? Pero sin embargo, aquí en la iglesia crecemos y maduramos porque estamos viendo las necesidades a nuestro alrededor. Y no nada más las necesidades de cada persona, las necesidades propias de la iglesia, las necesidades propias del edificio. O sea, todo lo que involucra ser iglesia tiene una necesidad. Y todos somos parte de ese cuerpo que es necesario que en conjunto podamos trabajar unidos de manera cohesiva, coherente. No podemos decir, bueno, pues es que la uña, ¿qué puede ser la uña? No, si hace falta la uña, es indispensable porque es parte del cuerpo. Ya no nos falta mucho, ¿eh? Entonces, la forma principal en la que maduramos como creyentes es a través de la vida de la iglesia. Los miembros ayudamos al cuerpo a crecer, lo que significa que unos ayudan a crecer a otros. Somos edificados a medida que edificamos a otros. El crecimiento cristiano es un esfuerzo de equipo. Un esfuerzo de equipo. Esto quiere decir que la vida piadosa que fluye de la sana doctrina o del conocimiento de la sana doctrina no es meramente un asunto individual. Al contrario, la sana doctrina, vuelvo a repetir, sirve para desarrollar la vida de la iglesia, para madurarla. Debemos vivir de forma congruente con lo que somos, que no tengamos más alto concepto de sí mismo del que debamos tener. Debemos poner siempre a los demás antes que a nosotros mismos, como más importantes que a nosotros mismos. Dice, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos ahorita de cuando alguien puede ser un reto en nuestra vida aquí en la iglesia. Alguien que de alguna manera nos afecta. Alguien que no es muy agradable, que no puede ser muy gracioso, que tiene un sentido del humor que no cae muy bien. No sé, es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Y podemos a veces desecharlo en el sentido de que, ay, ni me le acerco. O hay alguien que, ay, tantos años que tiene aquí y sigue siendo el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? La sana doctrina produce amor en el corazón de nosotros, en el corazón del creyente.
Y el amor nos debe de llevar a aceptar a cada uno como es. Porque el crecimiento y la madurez de cada uno no está en nosotros. Nosotros no, Dios nos usa para traer crecimiento y madurez a su iglesia. Pero en sí, ¿quién es el que da el crecimiento? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice, todos los que somos perfectos, todos aquellos que ya hemos sido reconciliados con Dios, que somos justos delante de Dios mediante la justicia de su Hijo, tengamos esta misma actitud, una actitud de amor sin hacer diferencia a ninguno. Pero también dice, y si en algo tienes una actitud distinta, o sea, si hay por ahí esas cositas de recelo, eso también lo va a revelar Dios. A su tiempo, el Señor revela en cada corazón áreas de pecado. ¿Para qué? Para que unidos en amor podamos producir buenas obras u obras de amor. Así que la sana doctrina sirve para la vida de la iglesia y también para la vida en la iglesia. La vida en la iglesia es todo aquello que hacemos cuando estamos juntos, sirviendo en áreas distintas. Lo que la iglesia hace cuando todos sus miembros están juntos define la vida de la iglesia. La manera en la que una iglesia enseña, alaba, ora y todo lo demás que hacen impacta profundamente a cada miembro de la congregación. La vida de la iglesia se manifiesta en toda su plenitud en las reuniones de adoración colectiva, cuando los miembros se juntan para hacer estudios bíblicos como ahorita, para evangelizar, para hablar de asuntos personales y para compartir los alimentos. Entonces, la vida de la iglesia es donde aprendemos cómo debemos vivir, nos lleva a vivir la vida en la iglesia, todo aquello que aprendimos en teoría. O sea, la sana doctrina sirve. ¿Para qué sirve? La sana doctrina sirve para darnos el conocimiento de cómo debemos de aprender a vivir nuestra vida, pero también nos lleva a aprender a desarrollar la práctica de esa vida. Y por último, el propósito de la sana doctrina es que juntos glorifiquemos a Dios y encontremos nuestro verdadero gozo en Él. La palabra o la sana escritura trae luz, trae esperanza, trae gozo, porque revela las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros y llena nuestros corazones con satisfacción en Cristo a causa de lo que Él ha hecho por nosotros. La correcta interpretación de la Biblia, la enseñanza fiel a las Escrituras es lo que garantiza si una congregación se puede considerar como una congregación de doctrina sana. Si nosotros aprendemos a corroborar toda enseñanza mediante la Escritura y vemos que toda enseñanza está siendo fiel, podemos considerar que nuestra iglesia es una iglesia que tiene sana doctrina y creo que podemos descansar en ello. Y en realidad con esto termino. Déjenme leerles nada más algo son 2-3 minutos solamente, es algo que yo escribí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. El Hijo de Dios fue enviado para ser esa esperanza única que en su desesperación y sensación de soledad absoluta se encontraba el hombre. En la condición más miserable nos encontrábamos cada uno de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, en esa incomprensible gracia,
a través de su Santo Espíritu y por medio de la fe, en su infinita misericordia nos busca y nos atrae y prepara nuestros sentidos espirituales para que podamos escuchar a Dios mismo, hablándonos a través de su palabra, ofreciendo gratuitamente esa esperanza única de salvación y para que podamos ver a Jesús, el Cristo, al Cordero inmolado, que habiendo terminado su obra, ahora está sentado a la diestra del Padre, glorioso en el cielo, coronado de gloria y majestad, y a un Padre que se deleita eternamente en su Hijo, su único, el que nos trajo salvación en sí mismo, en obediencia total, se ofreció como sacrificio perfecto, derramando su sangre hasta entregar su vida, después de sufrimientos atroces que no podríamos comprender, porque no era solo su cuerpo sufriendo tormentos, el horrible momento en que cae sobre sí mismo todo el peso del pecado de la humanidad, y aún venía lo peor. Todo su ser padeciendo la soledad total y el abandono mismo del que más lo amaba, su Padre. ¿Por qué lo abandonó siendo él santo? Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos. En esto hemos conocido el amor, ¿no? Él nos amó primero, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él o por él. Jesús para esto vino al mundo, para traer su salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo tenemos salvación, y esa salvación que tanto costó nos hace hijos de Dios, y Dios nos hace parte de su iglesia. Estamos unidos porque su sangre nos une. La vida que Él entregó con todo lo que a Él le costó fue el precio pagado para que ahora tú y yo y todos los que han sido salvos tengamos la bendición y gran responsabilidad de ser parte y cuidar de su iglesia. Así es que pues esto es todo. Esto es todo y gracias por haber sido fieles en estar asistiendo. Yo he estado orando para que Dios nos bendiga con todas estas enseñanzas. En realidad son solamente el principio de otras que vienen más adelante. Y gracias al Señor porque es bueno, tan bueno que aquí estamos en este día dándole gracias porque nos permite conocerle un poco cada vez más, ¿verdad? Gracias.